Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que ha sacudido internet, que ha hecho temblar las redes sociales y que sinceramente me dejó en shock. Y sí, ya lo vieron en el título, el tema de hoy es Hande y Kerem. El 9 de agosto de 2025, el mundo entero, especialmente el mundo del entretenimiento turco, se despertó con una noticia bomba. Una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, dos íconos de las series de televisión, nos dieron una sorpresa que nos dejó a todos boquiabiertos. Y por supuesto, aquí en el canal, no podíamos quedarnos atrás. Teníamos que hablar de esto, teníamos que analizarlo, teníamos que debatir. Así que, ¿están listos para sumergirnos en el chisme, en el análisis, en las teorías y en todo lo que rodea a esta noticia? Porque yo sí. Prepárense para un vídeo cargado de información, de emociones y de sorpresas. Les voy a contar absolutamente todo lo que sé, lo que he investigado, lo que he leído y por supuesto, lo que he pensado sobre esta bomba mediática. Pero antes de empezar a desmenuzar esta noticia que ha dado la vuelta al mundo, les recuerdo algo muy importante: si son nuevos por aquí, si les gusta el chisme, si les apasiona el mundo de las series turcas, si les encanta estar al día con las últimas novedades de sus artistas favoritos, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por favor, comenten. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus comentarios. Son parte fundamental de esta comunidad. Bueno, ahora sí. Empecemos con el tema del día. El 9 de agosto de 2025, el día que cambió todo. La noticia explotó en las redes sociales como una verdadera bomba atómica. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada de la televisión turca, la pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air, anunciaban su separación. Así es. Después de meses de rumores, de especulaciones, de idas y venidas, la noticia se confirmó. Y no fue un comunicado oficial, no. La noticia, como suele suceder en estos tiempos, se filtró a través de fuentes cercanas a la pareja, a través de publicaciones en redes sociales y, por supuesto, a través de los medios de comunicación turcos que, como siempre, estuvieron al tanto de todo. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Como dos personas que se veían tan enamoradas, que parecían tan felices juntas, que nos hacían soñar con el amor verdadero, llegaron a separarse. Esa es la gran pregunta que todos nos hicimos. Para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo, concretamente a la época en que Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron. Recordemos que todo comenzó en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, era palpable, era explosiva. Desde el primer momento, la conexión entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, traspasó la pantalla. Los fans soñaban con que esa conexión se trasladara a la vida real. Y para nuestra alegría así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las fotos juntos, los comentarios románticos en redes sociales, las declaraciones de amor, todo apuntaba a un romance de película. Y durante un tiempo lo fue. Nos regalaron momentos inolvidables, fotos espectaculares, entrevistas en las que se miraban con una complicidad que derretía el corazón. Parecía que eran la pareja perfecta, que estaban destinados a estar juntos para siempre. Incluso hubo rumores de boda, de planes de futuro, de proyectos en conjunto. Todo indicaba que Hande y Kerem estaban construyendo una relación sólida, duradera, llena de amor y felicidad. Pero como dice el dicho, todo lo bueno llega a su fin. Y lamentablemente el romance entre Hande y Kerem no fue la excepción. Empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. La pareja dejó de compartir fotos juntos con la misma frecuencia, las declaraciones de amor se volvieron más escasas, y los medios de comunicación empezaron a especular sobre posibles problemas en la relación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de incompatibilidad de caracteres. Algunos medios apuntaban a que la fama y el éxito de Hande habían generado cierta tensión en la relación, mientras que otros especulaban sobre la posible injerencia de terceros. Y como suele suceder en estos casos, ninguno de los dos salió a desmentir los rumores. Ni Hande ni Kerem.
Lo cual, en cierta manera, confirmaba que algo estaba pasando. Luego llegó el fatídico 9 de agosto. La noticia de la separación se hizo oficial. Y como era de esperar, el mundo se vino abajo. Los fans destrozados empezaron a expresar su tristeza en redes sociales. Se sucedie. Ron los mensajes de apoyo, las muestras de cariño y por supuesto, las teorías sobre los motivos de la separación. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué Ande y Kerem decidieron poner fin a su relación? Esa es la gran incógnita. Y como suele ocurrir en estos casos, la verdad es muy difícil de saber. Sin embargo, podemos analizar algunas de las posibles causas de la separación, basándonos en la información que tenemos y en las declaraciones que se han hecho, aunque sean escasas. Una de las teorías más recurrentes es la incompatibilidad de caracteres. Se dice que Ande y Kerem son personas muy diferentes, con personalidades muy distintas. Ande, por ejemplo, es conocida por ser una persona muy reservada, muy discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Kerem, en cambio, es más extrovertido, más sociable, y le gusta estar en contacto con sus fans. Además, se rumorea que Ande está muy centrada en su carrera profesional, en consolidarse como actriz y en expandir su carrera a nivel internacional. Kerem, por su parte, también tiene muchos proyectos en puerta, y la combinación de sus agendas pudo haber generado un distanciamiento. Otra de las teorías que más fuerza ha cobrado es la de los problemas de agenda. Tanto Ande como Kerem son dos de las estrellas más solicitadas de Turquía. Tienen muchos compromisos laborales, rodajes, eventos, viajes, y compaginar todo eso con una relación sentimental es, sin duda, muy complicado. Se dice que la falta de tiempo, la imposibilidad de verse con frecuencia, y la dificultad de compartir momentos de calidad pudieron haber desgastado la relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posible injerencia de terceros. Aunque no hay pruebas concretas, siempre surgen rumores de infidelidades, de terceras personas que se interponen en la relación. En este caso, también hubo especulaciones sobre posibles romances de Ande con otras personas. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado. En resumen, las posibles causas de la separación entre Ande y Kerem son múltiples y complejas. La incompatibilidad de caracteres, los problemas de agenda, la posible injerencia de terceros, todo pudo haber influido en la decisión de poner fin a su relación. Pero más allá de los motivos de la separación, lo importante es que Ande y Kerem han decidido tomar caminos separados. Y como fans, lo único que podemos hacer es respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. ¿Cómo han reaccionado los fans a esta noticia? Pues, como era de esperar, la reacción fue de shock, de tristeza y de incredulidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de muestras de cariño y de recuerdos de la pareja. Los fans, que habían soñado con ver a Ande y Kerem juntos para siempre, se sintieron decepcionados y tristes. Algunos incluso se atrevieron a culpar a uno u otro por la separación. Pero en general, la mayoría de los fans optaron por enviar mensajes de apoyo y desearles lo mejor en el futuro. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Ande y Kerem después de esta separación? ¿Cómo será su vida profesional y personal? En el ámbito profesional, Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía. Tiene muchos proyectos en puerta, tanto en televisión como en cine. Se espera que pronto protagonice nuevas series y películas, y que siga cosechando éxitos en su carrera. Kerem Bürsin, por su parte, también tiene una agenda muy apretada. Sigue trabajando en proyectos internacionales y tiene muchos fans que lo adoran. En cuanto a su vida personal, ambos tendrán que recomponer sus vidas y encontrar la felicidad por separado. Es probable que en el futuro vuelvan a enamorarse y a formar nuevas relaciones. Pero por ahora lo importante es que se centren en ellos mismos, en su bienestar y en su felicidad. ¿Y qué podemos aprender de esta separación? Pues en primer lugar, que el amor, a veces, no es suficiente. Que las relaciones pueden ser muy complicadas y que a pesar de que haya mucho amor, a veces no es posible seguir adelante. En segundo lugar, que es importante respetar las decisiones de las personas, por más dolorosas que sean. Y en tercer lugar, que la vida continúa. Que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y siempre hay oportunidades para ser felices. Y bueno, amigos, amigas, hasta aquí mi análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Como siempre, espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo.
Sé que es una noticia triste para muchos de nosotros. Pero como he dicho antes, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Espero que Ande y Kerem encuentren la felicidad que merecen. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la separación de Ande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría que hicieran en el futuro? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.